Lo vamos a hacer allá en Mateo. Es un texto muy conocido, Mateo, el capítulo 18, y vamos a leer el versículo 11. Amén. Que es muy conocido este texto. Que sea Dios hablando en esta hora, porque Dios conoce nuestros corazones y sabe la palabra para quién es, cierto. Nosotros los seres humanos de pronto podemos hablar muchas cosas, pero la palabra de Dios no se equivoca nunca. Amén. Entonces así, créale a la palabra de Dios. Bueno, entonces por acá ya no la tienen también. Están en San Mateo 18 y vamos a leer todos juntos el verso 11. Amén. Que dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Bueno, antes de que se sienten, yo le invito para que oremos. Amén. Nunca está de hora orar, hablar con el Señor Jesucristo. Dígale al Señor que usted quiere escuchar su voz, que quiere que hoy ore su corazón, que Él haga algo maravilloso en su vida, que quiere conocerlo, que quiere sentir su presencia. Cuando nosotros le decimos todas esas cosas al Señor, Dios hace todas esas cosas porque Él es grande y misericordioso, ¿cierto? Y como Él nos ama, Él cumple esos anhelos aún en nuestro corazón, el Dios lo cumple. Entonces, yo le invito para que extienda sus manos al cielo y hable con el Señor Jesús. Señor Padre Todopoderoso, Señor, estamos aquí, mi Dios, delante de tu presencia, Señor Jesucristo, Dios, porque sabemos, Señor, porque hemos sentido, porque hemos experimentado tu gloria, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que tú eres real, Señor, que tú vives, Padre Santo, que tú permaneces, Señor, y que tú estás, Señor, hoy en este lugar, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Hemos estado aquí, Señor, hemos venido porque tú, oh Dios, con tus cuerdas de amor nos has traído, Señor, a este lugar, Padre amado. Tú nos quieres decir algo en esta hora, Señor Jesucristo, que tengamos un corazón dispuesto, Señor, delante de ti, oh Dios Padre Todopoderoso, porque tu palabra, Señor, es viva, Padre Santo, viva y eficaz, Señor Jesús. Habla, Señor, conforme a tu santa voluntad, Señor, que no sea yo, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que llegue a cada corazón, Señor Jesús, en el nombre poderoso del Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a, a dar un corto mensaje en esta hora de lo único que nosotros sabemos hablar, amén, que es de Jesucristo. Entonces, en esta tarde quiero compartirles una corta reflexión. Jesús, el único Salvador. Amén. No hay otro. No hay otro en el cual haya salvación y vida eterna. Entonces leíamos aquí al principio de este texto de que el Hijo del Hombre vino a buscar algo que se había perdido, ¿cierto? Y a veces vamos a nuestra vida y de pronto nosotros alguna vez se nos pierde algo que no es de mucho valor y de pronto desistimos, pues porque no es como tan importante y dejamos de buscarlo, o nos olvidamos o después decimos que otro día lo buscamos porque de pronto no es como tan importante para nosotros, ¿cierto? O cuando es algo importante, pues le gastamos tiempo y, mejor dicho, nos despelucamos por hacerlo, ¿cierto? Pero resulta que el Señor Jesucristo vino, se manifestó en carne, el Dios Todopoderoso bajó de los cielos y se hizo hombre. Y Él se hizo hombre con un propósito, de buscar algo que se había perdido. Amén. De buscar algo que se había perdido. Ese fue el propósito del Señor Jesucristo. Y les digo en esta hora que Dios encontró lo que se había perdido, porque realmente nosotros no somos los que buscamos a Dios, porque normalmente nosotros los seres humanos somos como esquivando y alejándonos, pero es Dios el que se pone en nuestro camino, es Dios el que nos busca, y es en nuestra vida fue Dios que algún día, en cualquier momento de nuestra vida, Dios se cruzó por ahí y le dijo: ven que yo te quiero a ti, ven que yo voy a hacer algo maravilloso en tu vida. Y realmente ese es Dios el que nos encuentra a nosotros y no nosotros a Él, que debería ser lo contrario, porque nosotros somos los necesitados. Entonces esa obra que hizo Dios en la cruz del Calvario fue para salvarnos, ¿cierto? ¿Salvarnos de qué? Del pecado. Pero el hombre, aún así, teniendo tanto conocimiento, porque ¿cuántos aquí saben que Jesucristo es Dios? ¿Cierto? Decimos todos que Jesucristo es Dios porque lo hemos conocido y lo hemos experimentado, pero aún así el hombre anda, o andamos a veces cuando nos desviamos de los caminos del Señor, como Pedro por su casa, como se dice el dicho, ¿cierto? Entonces yo soy dueño de mi vida y yo puedo hacer lo que a mí me parece. Y ya, ¿cierto? Pero déjame decirte, amigo y hermano que está en esta hora, tienes razón.
pero hay una cosa sí no tiene razón. El único dueño de nuestra vida se llama Jesucristo. Nosotros nos movemos y nosotros respiramos porque Él quiere solamente. Porque si Dios quisiera, en un momentico, como con una llavecita, nos apagaría el oxígeno y ¡quin! ¿Cierto? Entonces nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida es de Dios. Ahora de que nosotros somos libres y podemos hacer lo que quiera, sí, porque Dios nos dio libre albedrío. Porque como nosotros nos pusimos tan exigentes, entonces Dios dijo, bueno, vaya, haga lo que usted quiera y lo que a usted le parezca. Entonces, ahí donde entró el hombre a pecar y andar en sus deseos pecaminosos y hacer y deshacer, porque no escuchamos la voz del Señor Jesucristo. No le obedecemos a Él cuando Él nos llama. Y yo quiero que leamos allá en Deuteronomios 30, el versículo 19. En este pasaje vemos cómo, si vemos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, Dios le dio los estatutos y las leyes y los mandamientos al pueblo, lo hacía a través de Moisés. Dios le hablaba a Moisés y Moisés lo transmitía al pueblo, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión, Dios le dio un consejo al pueblo y muchas veces, vea, Dios nos aconseja de alguna u otra manera. Siempre está la palabra del consejo de Dios en nuestro camino. Siempre. No hay una excusa porque no falta el que le diga, Dios lo ama o lo que usted está haciendo está mal. Pero siempre está como la corrección a tiempo, ¿cierto? Entonces dice este versículo que dice que a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros. Le estaban hablando al pueblo de Israel. Que os he puesto delante la vida y la muerte. O sea, como dos caminos. ¿Sí? Está la vida y está la muerte. Y les dijo, la bendición y la maldición. O sea, si escogían la vida, tendrían la bendición. Y si escogían la muerte, pues, si escogían la muerte, pues tendrían la maldición. Entonces acá nos aconseja, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire que si miramos, Dios no nos dice, escoge la muerte. No, porque Dios no quiere eso para el ser humano, Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que nuestra vida se pierda o que se muera, ¿cierto? Dios quiere que nosotros vivamos, pero vivamos para Él. Entonces aquí Dios le dio ese consejo al pueblo y ya el pueblo decidía cuál camino elegía, pero resalta ahí, pues, y le dice, escoge pues la vida para que vivas, ¿cierto? Y sea de bendición. ¿Para qué? Bendición a aquellos que están a nuestro alrededor, o sea, que la palabra de Dios también alcance a muchas personas más por nuestro testimonio. Pero aún así, escuchando, mira, si miramos al pueblo de Israel, escuchando todos los consejos que Dios les daba y Dios les estaba con ellos ahí, aún así el pueblo se desviaba, se apartaba, desobedecía y seguía en su pecado por su misma decisión de elegirlo. Si vemos al principio, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, los puso en un lugar maravilloso, ¿cierto? El huerto del Edén. Un lugar muy especial. ¿Cómo sería ese lugar de especial? Que Dios les puso todo a sus manos. Sería hermoso ese lugar. Y en ese lugar le puso lo que ellos necesitaban para sobrevivir, los alimentos, frutos y etcétera, muchas cosas. Pero el hombre no se sació con lo que tenía. Tenía que ir a buscar algo que no debía tomar para él, ¿cierto? Y Dios tranquilamente le había podido decir, porque eso fue Eva, que fue la primera que llevó como esa iniciativa, de Dios decirle, Eva, lo que tú estás haciendo está mal. Pero como el hombre es el que toma su decisión, mira qué hace. Y Dios sabía perfectamente que ellos lo iban a hacer. Y se lo había podido impedir tranquilamente, pero Dios no lo hizo. ¿Qué hizo el hombre? Decidió coger del fruto prohibido y comió. ¿Cierto? Después que comió, corrió a esconderse. Porque sabemos que lo que hacemos delante de Dios está mal. Y nosotros sabemos perfectamente cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. No nos lo tienen que decir porque uno tranquilamente sabe tranquilamente, ¿cierto? Entonces eso fue lo que pasó y a causa de tanto pecado, pues el hombre decidió andar en su mundo. Y dice la palabra del Señor allá en Gálatas 5:19 que el hombre llegó a ser como un árbol sin frutos. Hasta donde llegó el pecado. Cuando uno anda en el pecado, cuando uno no busca de Dios, cuando uno no reconoce que somos débiles porque esta carne es débil y que necesitamos de Dios, nos vamos para la perdición, ¿cierto? Entonces aquí en ese pasaje dice que el hombre llegó a quedar como un árbol que da muy, muy malos frutos. Y estos frutos que presenta este texto, créanme que el hombre también decide hacerlo si quiere o no quiere.
porque a nadie lo obligan a hacer, ¿cierto? Entonces dice aquí que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Quién obliga al hombre a adulterar? Peca porque él quiere, ¿cierto? Y de pronto porque como no nos acercamos a Dios, no tenemos la fuerza para poder resistir eso, porque es que nosotros no somos de hierro, nosotros no somos de hierro, por eso necesitamos a Dios en nuestra vida y reconocer delante de Él que somos frágiles. Entonces, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, todo esto se puso a hacer el hombre desenfrenadamente. Nosotros andábamos, los que estamos aquí, andábamos en todos esos deseos carnales, pero por la gracia y la misericordia de Dios, pudimos un día reconocer delante de Dios que éramos necesitados y pudimos llegar a los pies del Señor Jesucristo. Sigue diciendo idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todas estas cosas, envidias, homicidios, mejor dicho, la lista es grande, la que aparece ahí. Cuando nosotros andamos sin Dios, hacemos todas estas cosas y muchas más. Y todas estas cosas no le agradan a Dios, porque Dios aborrece toda abominación delante de Él, todo pecado. Porque Dios no ama el pecado, Dios ama al pecador, Dios nos ama a nosotros, pero Dios no ama el pecado. Lo que nosotros hacemos, no ama a Dios de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que Él quiere que dejemos todas esas cosas pecaminosas y que lo busquemos a Él. Amén. En San Juan 10:10 dice ese texto que también es muy conocido, que el ladrón viene solamente ¿a qué? A hurtar, a matar. Y solamente, y créanme que él no está interesado de que usted sea feliz. Eso es mentira. Porque el hombre ha querido encontrar paz y cómo saciar su vida en esas cosas que matan el alma. Realmente no tienen vida. Porque si vemos a alguien de pronto que ha cogido como la costumbre del vicio, eso no lo va a llevar a ningún lado si no frena eso. Se va a ir a la muerte, ¿cierto? Y no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual, porque eso es algo, una cadena que si uno no se detiene a buscar auxilio, a pedir socorro, no puede salir de ahí solo, no puede salir, ¿cierto? Entonces es una cadena. Entonces el ladrón no quiere que usted venga a buscar del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Él no quiere hacer eso. Él quiere mostrarte un mundo, mejor dicho, la cosa más espectacular, pero apenas esté bien endulzado, después te da como la pelotica con el pie y ¡pum! Pico y chao que te conocí. Porque realmente para Él nosotros no valemos nada. Porque lo que quiere es destruir, acabar nuestra vida. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces qué bueno poder escoger la vida para que vivamos. Y no pensemos de pronto, bueno, yo voy a seguir a Jesucristo para vivir muchos años. De pronto sí, si Dios quiere. Pero Dios lo que está interesado es que nuestra alma no se pierda, sino que tenga vida eterna en Él. Amén. Que así nosotros nos muramos, nuestra alma esté segura con el Señor. Querido amigo, no se preocupe por, ay Dios mío, ¿yo cómo lo voy a hacer? Es que tantas dificultades que llegan a mi vida, es que yo quiero, pero no puedo. Y el que quiere puede. Amén, el que quiere puede. Porque cuando alguien está en peligro y clama y pide auxilio, la palabra dice que el que llama, ¿qué pasa? Le abren, y el que busca, encuentra. Pero hay que buscar al Señor también, hay que buscarlo de todo corazón. En San Juan también, en ese mismo libro, el versículo 11, el 25, también nos presentan ahí algo muy especial, porque Dios en su grande amor y misericordia, yo no sé, hermano, si usted se ha preguntado, querido amigo, ¿qué vio Dios de nosotros? Porque nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Él. ¿Cómo nosotros vamos a sorprender al dueño de todo lo que existe? El que hizo los cielos y la tierra, el que nos formó, el que conoce cada parte de nuestro cuerpo, que nuestros cabellos, imagine para contarlo, Él sabe cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestra cabeza. ¿Cómo nos íbamos a sorprender? Para que Dios se fijara en nosotros. Saben, hermanos, Dios vio en nosotros que estábamos necesitados, que estábamos perdidos, que estábamos llevados.
y que nosotros mismos por nuestra propia fuerza no íbamos a poder llegar allá. Pero Dios extendió su mano. Dios extendió su mano y los que estamos aquí, Dios nos sacó de ese lodo cenagoso donde estábamos pisoteados, embarrados, sucios, perdidos, desnudos, pobres, miserables, como dice la palabra del Señor. Y Dios nos ha vestido, Dios nos ha rescatado. Y los amigos que están aquí, déjenme decirle que Dios quiere y Dios está enamorado de usted, que Dios lo ama grandemente y quiere que su vida sea para Él. Porque realmente no hay mucho que perder. Si uno mira, los días están contados. Nadie tiene en este momento su vida seguro. Nadie. En cualquier momento, sea que muramos o sea que nos dé una enfermedad, puede pasar muchas cosas. Pero hoy que tenemos tiempo, podemos buscar de Dios. Hoy es la oportunidad de acercarnos al Señor Jesucristo y cambiar nuestra vida. Entonces, en San Juan, el versículo 11:25, dice la palabra del Señor. Esto se lo dijo Dios a María cuando Lázaro se murió, porque ella se fue a darle la queja al Señor Jesucristo, de mi hermano se murió y usted, vea, se murió, ¿cierto? Pero él se murió físicamente, se murió. Y ella estaba triste y ella sabía quién era Jesús, ¿cierto? Pero en ese momento dudó. Y Jesús le dijo y le contestó y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y no solamente se refiere a nuestra parte física, como les digo, sino que Dios está interesado en nuestra parte espiritual. Aunque muchas veces de pronto pensemos que no, mejor dicho, ¿yo cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me puedo acercar al Señor Jesucristo? La palabra de Dios dice que aunque estés muerto, aunque creas que ya no vales un peso, que ya no puedes hacer nada, si te acercas al Señor Jesús, tendrás vida y vida eterna. Amén. Porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, querido amigo, a veces no hay que hacer mucho. De verdad, no hay que hacer nada. Porque Dios es el que nos da entendimiento a nosotros. Porque nosotros andábamos como los animales, como dice la Biblia, como el caballo. Había que jalarlo y empujarlo, porque no entendíamos. No teníamos conocimiento, no entendíamos, ¿cierto? No entendíamos, pero cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da entendimiento y revelación de su palabra, por eso lo comprendemos, ¿cierto? Cuando nos acercamos de todo corazón a Él. Entonces no es que uno a veces diga: ay, no, pero tan maluco, porque yo también lo viví, yo también fui simpatizante, yo también vine a este lugar. Y también me tardé en entregar mi vida al Señor, porque uno se preocupa más por lo de afuera que muchas veces por lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Y ve, amigo, usted hoy está aquí y está escuchando la palabra de Dios. Ya no tiene excusa alguna. Ya no hay excusa alguna. Porque Dios hoy está como nuestro abogado, está como nuestro defensor, nuestro ayudador. Su misericordia está ahí, ¿cierto?, para ayudarnos, pero llegará un momento de que ya no será ese abogado, sino que será ya ese juez, que ya nos va a llamar a cuentas, ¿cierto? Y uno con qué cara se le va a presentar a decirle al Señor: ay, venga, yo no escuché nunca que usted me haya dicho que esto era malo y que debería buscarlo. Uno como le dice al Señor, si la palabra del Señor dice que el evangelio de Jesucristo será predicado en todos los rincones del mundo, o sea que no habrá un lugar donde no llegue la palabra de Dios, y no habrá alguien, o sea, de tantas personas que hayan, que no haya escuchado la palabra de Dios. Cuando la palabra lo dice, es porque así es. Todo el mundo escuchará el evangelio de Jesucristo, pero no todo el mundo lo obedecerán, ¿cierto? Entonces, dice allá en San Juan 5:24, lo que les decía, que no hay excusa. Hoy estamos aquí y estamos escuchando la palabra de Dios. Con eso es más que suficiente. Porque cuando uno dice: ay, no, yo no puedo, o sea, ¿yo cómo lo voy a hacer? Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando venimos y escuchamos, ya empezó un proceso en nuestra vida, ¿cierto? Ya empezó un proceso en nuestra vida. Entonces dice la palabra del Señor. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, no dice que otra cosa, dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la palabra de Jesucristo? Esa que está aquí, ¿cierto? La que tenemos aquí. A ella hay que creerle, es a ella la que tiene el poder.
la que nos da el conocimiento, la palabra del Señor. No dice que escuchemos cualquier cosa, que escuchemos la palabra del Señor Jesucristo. Y el que cree al que le envió, lo que dice la palabra del Señor, tiene vida eterna y no tendrá más condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ya está el proceso ahí de que ya escuchamos que es la palabra del Señor Jesucristo. Entonces ya llega la otra parte, porque uno normalmente pregunta, bueno, ¿cuántos creen en Dios? Y ahí uno dice que no hay nadie pues, que crea en Dios. Todos creen en Dios. Hombre, claro, yo sé que hay un Dios grande en los cielos y todo el mundo. Pero otra cosa diferente es creerle a Dios, que es muy diferente. Yo creo en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios y creerle a su palabra. Porque es muy fácil uno decirlo de labios. Listo, yo creo en Dios y estoy bien así, pero otra cosa es creerle al Señor Jesucristo, creerle a su palabra, obedecerle, ¿cierto? Obedecerle. En Marcos 14:15 dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesús, dice, y Él os mostrará, esa no es, Marcos 1:14-15. 1. Marcos 1:14-15. Eso, muy bien. Dice la palabra del Señor, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La gran misión que el Señor Jesucristo hizo, predicar su palabra. Amén. Y dice el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces, ya oímos la palabra del Señor, ¿cierto? Ya la oímos, que hay que obedecer. La palabra del Señor ahora nos manda que nos debemos de arrepentir. ¿De qué? De nuestros pecados. Por eso nosotros venimos a este lugar, por eso nosotros, el pastor nos invoca el nombre del Señor Jesucristo, porque en ese nombre es donde hay perdón de pecados. No hay otro, no hay otro. Por eso Jesucristo es el único Salvador. No hay dos ni tres, solo hay uno y su nombre es Jesús. Entonces debemos de arrepentirnos ¿de qué? De nuestros pecados. Reconocer delante de Dios que somos pecadores. Entonces Dios comienza a obrar en nuestra vida. Dios comienza a obrar en nuestra vida, amén. De una manera muy especial. Entonces, ¿qué es creer? Creerle a Dios es creerle a su palabra, obedecerle, andar en sus mandamientos, obedecer su voz, como dice la palabra del Señor Jesucristo. Y en Hechos 22:38 también dice la palabra del Señor, que después que nosotros oímos, que después que nosotros nos arrepentimos, que reconocemos que somos necesitados del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor 38. Hechos. Perdón, sí, 2:38. 2:38. Entonces dice la palabra del Señor Jesucristo que dice, Pedro les dijo, arrepentidos, ¿cierto? Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Y hay una frasecita cortica, ¿cierto? Que dice ¿qué dice esa frasecita? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y dice, y para, o sea, Dios es tan bueno que aparte de que nos salva, nos da la ñapa, por decirlo así, nos da la ñapa. Cuando nosotros venimos y buscamos de Dios, nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesús porque reconocemos que somos pecadores, Dios nos da lo que dice la palabra de Dios y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Es algo muy maravilloso poder sentir la presencia de Dios, querido amigo. Ver que Dios se manifiesta en este cuerpo carnal. Nosotros no vemos al Señor Jesucristo, pero lo podemos sentir, lo sentimos que Él está a nuestro lado. Amén, lo sentimos. Y muchas veces uno como que quisiera palparlo, porque uno lo siente tan real en nuestra, o sea, se siente tan real en nuestra vida, porque Él es real. Él no es un cuento inventado. Jesucristo es real. Amén, Jesucristo es real en nuestra vida. Entonces el consejo en esta hora para cada uno de nosotros, los que estamos aquí,
sigamos perseverando en el Señor Jesucristo, que sigamos predicando la palabra del Señor, que sigamos llevando esta misión que Dios nos ha encomendado, que sigamos hablando a las almas perdidas de que Jesucristo sana, salva. Amén. Y los amigos que hoy han venido a este lugar, que reconozcan que son necesitados de Dios, y Dios hará una obra maravillosa en sus vidas, y también podrán experimentar y también podrán sentir lo que nosotros sentimos aquí, porque muchas veces nos dicen, no, es que son locos. No, uno se enloquece realmente cuando siente la presencia de Dios, porque es un gozo, una paz que Dios nos da. Es inevitable en uno poder sentir la presencia del Señor y no de hacer nada, ¿cierto? No, porque es algo que Dios le da a uno, que es grato en nuestra vida. Dios quiere y Dios te ama en gran manera, querido amigo. No dejes para mañana lo que hoy tienes. Entrega tu vida a Jesucristo, que créame que no vas a perder nada, vas a ganar mucho, mucho más. Amén. Entonces ese es el corto mensaje en esta hora. Que Jesucristo es nuestro único Salvador y que no hay otro Dios como nuestro Dios. Amén. El que murió en la cruz del Calvario, el que nos rescató, el que nos levantó, el que nos dio vida, el que nos perdona, el que nos sustenta, el que nos ayuda, el que nos guarda, el que nos fortalece. Si dejamos la fuente de nuestra fuerza, ¿qué será de nuestra vida? ¿Cierto? Entonces busquemos del Señor Jesucristo, porque Él está a las puertas. Jesucristo está a las puertas, y hoy tenemos la oportunidad de prepararnos, de ser mejores, para cuando Él venga estemos listos para irnos con el Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.